Miscelánea empresarial. Fácil de aprender. Miscelánea empresarial es un programa cultural mundial emitido por www.universovirtual.co radio, conducido por el profesor Héctor Cadaví Jiménez. El perfil del programa es tratar temas relacionados con finanzas, costos y evaluación financiera de proyectos. Se transmite todos los lunes a las 6 a.m. y 6 p.m. El programa Miscelánea Empresarial busca transmitir conocimientos sobre los temas a tratar, con el objetivo de que los interesados aprendan o profundicen en los conocimientos propuestos en cada uno de ellos, solucionando talleres, resolviendo dudas e inquietudes que se les puedan presentar. Siempre se tratará de hacer simple lo complejo y sencillo lo difícil. Lo importante es que los participantes aprendan, comprendan y apliquen todos y cada uno de los temas tratados. Este curso es gratuito y les llega a ustedes gracias a la empresa Confecciones Flor de Lis, que confecciona ropa interior femenina, y sus ventas son al por mayor y al detal, a los precios más bajos del mercado. Se pueden contactar con ellos en los teléfonos 301-766-0301 o al fijo 477-5820. En las diapositivas están viendo algunas de las prendas que ellos confeccionan y que pueden ser de su interés. El curso que estamos desarrollando es Finanzas de Capital de Trabajo, método fácil de aprender. Esta clase 7 de la sección 3 se justifica porque con ella se inicia el tema de la gestión de los pasivos corrientes de la empresa. Estos pasivos se caracterizan porque son aquellas obligaciones o cuentas por pagar con un vencimiento máximo de 1 año, fecha del balance general. Todos los temas son desarrollados con ejemplos y ejercicios para facilitar su aprendizaje y comprensión. Se persiguen 2 objetivos con esta clase. El primer objetivo es desarrollar de manera magistral cada uno de los temas a tratar en esta clase 7 de la sección 3. Y el segundo objetivo es comprender y aplicar cada uno de los temas vistos en clase con ejercicios de la cotidianidad académica, laboral y de los negocios en general. Sección 3, clase 7. Manejo eficiente de los pasivos corrientes de la empresa. Introducción. Toda empresa, sin importar su tamaño, actividad económica, sector al que pertenezca, con ánimo o no de lucro, tiene solamente 2 fuentes de financiamiento: pasivos y patrimonio. La participación porcentual de estas 2 fuentes de financiamiento para la adquisición de los activos de la empresa conforman su estructura financiera, y la suma de ambas fuentes de financiamiento representan el 100% del lado derecho del balance general, que tiene que ser igual al total de los activos, o sea, al lado izquierdo del balance. Cada una de estas 2 fuentes de financiamiento, al ser utilizadas por la empresa, le genera un costo financiero, siendo mayor el del patrimonio, ya que los intereses pagados sobre el pasivo tienen un beneficio tributario, pero no se debe olvidar que la empresa tiene que asumir un riesgo mayor.
Además, si el costo del pasivo fuera mayor que el costo del patrimonio, los propietarios de la empresa retirarían su capital y se lo entregarían en calidad de préstamo a la misma empresa. Esto nos lleva a concluir que se debe utilizar el mayor volumen de deudas posible para que la rentabilidad de los dueños se incremente al máximo, pero el riesgo sería altísimo y los propietarios no estarían dispuestos a asumirlo. Es por esto que la utilización de pasivo es limitada, dependiendo del riesgo que los dueños de la empresa quieran asumir. El pasivo se clasifica de acuerdo a su vencimiento así. Pasivos a corto plazo. Los pasivos a corto plazo son aquellas obligaciones, deudas, que tiene la empresa con vencimiento máximo de 1 año. Y los pasivos a largo plazo, que son aquellas obligaciones, deudas, que tiene la empresa con vencimiento mayor a 1 año. En la sección 2 se expusieron unas políticas de inversión y de financiación de los activos corrientes. En las políticas de financiación decíamos que en cumplimiento del principio de conformidad financiera, los recursos de corto plazo debían ser utilizados en la adquisición de activos corrientes, pero ¿en qué proporción? Recuerda el estudiante que mucho o poco del activo corriente es considerado permanente, el cual debe ser financiado con fuentes de largo plazo, y el activo fluctuante debe ser financiado con fuentes de corto plazo para tener buena salud financiera en la empresa. ¿Qué cantidad de pasivos o deuda es recomendable para la empresa? Decíamos en párrafos anteriores que la utilización de la deuda tiene sus límites y hay una manera de calcularla según las pretensiones de los propietarios de la empresa, con las siguientes dos fórmulas. Primera, utilidad operativa antes de impuestos es igual a la utilidad operativa menos D por I sub E porcentaje. Segunda, utilidad antes de impuestos sobre patrimonio. Esto nos debe dar una X, donde UAI es la utilidad antes de impuestos. UAII es igual a la utilidad antes de intereses e impuestos. D es la deuda o pasivo. I sub E porcentaje es la tasa efectiva anual o tasa del mercado en este caso. Patrimonio es igual a capital de propiedad de los dueños en la empresa, igual a activos menos pasivos. Vamos a ilustrar esto que les acabo de decir con un ejemplo que dice así. ¿Cuál sería la cantidad de deuda adecuada para la empresa Rayolento Limitada que tiene activos totales por 400 millones de pesos? Los inversionistas esperan una rentabilidad antes de impuestos del 38%. La utilidad operativa es de 140 millones y la tasa del mercado es del 30% efectivo anual, o sea, el costo del préstamo o deuda que el banco le cobraría a la empresa. Solución. Vamos a igualar las dos fórmulas o ecuaciones que acabamos de ver, reemplazando la fórmula 1 en la fórmula 2 de la siguiente manera. UAI, o sea, la utilidad operativa antes de intereses e impuestos, menos la deuda multiplicada por la tasa efectiva anual,
y eso lo vamos a dividir por el patrimonio y tiene que ser igual el resultado obtenido al 38%. En términos decimales es 0,38. Si nosotros desarrollamos esta ecuación de valor y al reemplazar tendríamos lo siguiente, que 140 millones menos 0,30 D, eso lo dividimos por 400 millones menos D, nos tiene que dar igual a 0,38. Veamos, y sería muy bueno que ustedes le hicieran el seguimiento. Al resolver estas operaciones que vemos planteadas en la solución del ejercicio, vamos a encontrar al final una D igual a 150 millones. Es decir, la deuda sería de 150 millones. La estructura financiera de la empresa Rayolento Limitada quedaría así. Unos pasivos o deuda de 150 millones, un patrimonio de 250 millones. Al sumar ambos valores, o sea, al obtener el total de pasivos más patrimonio, nos debe dar 400 millones, que viene a ser igual a los activos totales. En el estado de resultados nos quedaría de la siguiente manera. La utilidad operativa sería de 140 millones. Los intereses, o sea, la deuda que es de 150 millones, multiplicada por la tasa del mercado, que es del 30% efectivo anual, nos daría 45 millones. Al restarle a la utilidad operativa los intereses de 45 millones, nos va a quedar una utilidad antes de impuestos de 95 millones. La rentabilidad de la utilidad antes de impuestos, entonces la obtendríamos de la siguiente manera. Dividimos esos 95 millones que acabamos de obtener y lo vamos a dividir por el patrimonio, que es de 250 millones, nos dio 38%, que es lo que los propietarios de la empresa le están exigiendo a su inversión. Tenemos a continuación un caso que es muy típico y que cuando nosotros estamos enfrascados haciendo el análisis financiero debemos de tener en cuenta que se pueden presentar empresas con el mismo indicador de concentración del pasivo corriente. El indicador de concentración del pasivo corriente establece la participación del pasivo corriente frente al pasivo total y se calcula con la siguiente fórmula. Entonces, CPC, que es como se conoce la concentración del pasivo corriente, la vamos a obtener de dividir pasivo corriente sobre pasivo total. Ejemplo, 9.200 dividido 20.000 es igual a 46%. Prácticamente nosotros cuando hacemos el análisis financiero, pues nos quedamos ahí y simplemente decimos cuánto representa el pasivo corriente frente al pasivo total. Es decir, de toda la deuda que tiene la empresa, ¿cuál deuda se vence máximo en un año, fecha, balance general? Ahí nos quedamos. Pero hay algo muy importante que vamos a analizar enseguida. Este indicador se interpreta diciendo que por cada peso de deuda total, la empresa tiene 46 centavos, como acabamos de ver en ese pequeñísimo ejemplo que tuvimos al final de la diapositiva anterior, porque nos dio como resultado 46%. Entonces eso simplemente se interpreta de que tiene 46 centavos con vencimiento máximo de un año. El resto del pasivo, que viene a ser el 54%,
tiene un plazo de vencimiento mayor a un año. Entonces, debemos de tener en cuenta qué pasaría si, por ejemplo, dos empresas tienen este mismo indicador. ¿Cuál de las dos estaría en una mejor posición? A ver, si miramos únicamente el resultado, las dos están en igualdad de condiciones, pero eso no es cierto. Llevémoslo a otro extremo para que comprendamos la importancia de saber interpretar este resultado del indicador financiero. Y es, si dos empresas tienen el mismo indicador de 46%, ¿cuál de las dos estará en mejor situación? Como ambas empresas tienen que pagar el 46% de sus pasivos, máximo en un año, recordemos de que ese año se cuenta fecha del balance general. Entonces, estará en mejor situación aquella empresa que tenga más plazo para el vencimiento. Por ejemplo, si la empresa tiene plazo hasta marzo 14 del 2021 para pagar esas obligaciones corrientes o de corto plazo, y la empresa B tiene plazo hasta diciembre 20 del 2021, pues el gerente de la empresa B va a dormir más tranquilo durante casi todo el año porque tiene más plazo para pagar sus deudas de corto plazo. Entonces miren lo importante que sería esto, porque no nos podemos contentar únicamente con el resultado obtenido al calcular este indicador. Tenemos que conocer, bueno, pero ¿y entonces cómo está el vencimiento de estos pasivos que nosotros tenemos a corto plazo? Es muy importante que analicemos más allá del simple resultado que obtenemos. Fuentes de financiamiento de corto plazo. Una fuente de financiamiento de corto plazo es cualquier crédito otorgado con plazo máximo de un año. Hay muchas fuentes de financiamiento de corto plazo, pero en este texto se describirán solamente las 4 fuentes más importantes. Ellas son, ¿dónde conseguimos esto? Si nosotros miramos el lado derecho superior de un balance general, vamos a encontrar la parte de los pasivos. Y dentro de los pasivos ya vimos en párrafos anteriores de que puede ser de corto plazo o de largo plazo. A nosotros únicamente nos interesan los pasivos de corto plazo, o sea, aquellos pasivos que tienen un plazo para su vencimiento de un año, fecha balance general. Entonces, esas 4 fuentes más comunes que nosotros vamos a encontrar en cualquier empresa son, primero, costos y gastos acumulados por pagar. Segundo, crédito comercial. Tercero, préstamos bancarios. Cuarto, papeles comerciales. Vamos a hablar de cada uno de ellos porque es muy importante que los sepamos manejar y comprender su significado. Costos y gastos acumulados por pagar. Esta fuente de financiamiento de corto plazo comprende los sueldos, prestaciones sociales, servicios públicos, honorarios, impuestos. Se incluyen los impuestos porque la empresa trabaja estos dineros por unos pocos días sin ningún costo financiero. Bueno, y otros que quedan pendientes de pago en el ejercicio contable determinado cuando se hace el corte. Recordemos de que es muy bueno que las empresas presenten mensualmente los estados financieros. Entonces, al corte esos estados financieros, que debe en casi todas las empresas coincide con el último día de cada mes, pues tratemos de ver a ver qué está pasando de un periodo a otro. Entonces ahí vamos a tener costos y gastos acumulados por pagar. Este concepto de financiación es gratuito
porque no paga ningún interés explícito sobre dichos fondos, es decir, no tiene ningún costo si se... Y como suponemos que la empresa es eficiente, así será. Esta fuente crece en la medida en que el nivel operativo de la empresa se vaya expandiendo. Las empresas tienen poco control sobre el tamaño de estas cuentas. Segundo, crédito comercial. El crédito comercial consiste en que una empresa le vende a otra con plazo para pagarle, es decir, no es de contado. Hoy en día, la empresa que no da crédito ven disminuidas sus ventas, pierden mercado. La competencia penetra fácilmente sus nichos de mercado y se quedan con su mercado objetivo parcial o totalmente. En este crédito comercial, pues más que todo las MIPYMES, pues es muy significativo, es muy importante porque es una fuente importantísima, demasiado significativa para una MIPYME. Entonces, los proveedores que tiene toda empresa, toda MIPYME, debe mantener una buena relación comercial con ellos porque miren de que prácticamente la financian la MIPYME en un alto porcentaje. Entonces su relación comercial debe ser óptima. Muy bien. Cuando una empresa se decide por el crédito para mantener o aumentar sus ventas, tiene que ser cuidadosa con los descuentos ofrecidos, porque puede estar enviando un mensaje subliminal a sus clientes sobre el verdadero valor de su producto que será nuestro al comprarlo. Si un proveedor nos ofrece un producto en 100 pesos y nos ofrece un descuento del 3% por pago de contado, eso significa que el producto realmente vale 97 pesos y los 3 pesos son el costo del plazo que nos está dando. Este 3% se convierte en una tasa periódica anticipada del 3% por el tiempo del plazo que nos otorga y nosotros tenemos que convertirlo en una tasa efectiva anual que debe ser comparada con la tasa del mercado para saber si nos conviene o no tomar el descuento ofrecido. Esto ya lo habíamos trabajado en cuentas por cobrar. Ustedes recuerdan que trabajamos también los descuentos. Lo que pasa es de que nosotros como empresa tenemos clientes, pero a la vez tenemos proveedores. Entonces, lo mismo que nosotros hacemos con nuestros clientes, los proveedores hacen con nosotros porque nosotros somos sus clientes. Muy bien. Si es mayor, debemos acudir al banco para solicitar el crédito y tomarnos el descuento. Si es menor, no se toma el descuento y asumimos el costo financiero oculto que hay detrás de la oferta. En este caso, no tenemos que considerar nuestro costo de capital, CK, para decidir si nos conviene tomar el descuento. Recuerde, lector, que estos descuentos están condicionados a unos pocos días ofrecidos por el proveedor para tomarse el descuento de pronto pago. Después de este plazo, tenemos que cancelar el valor neto en el plazo máximo, o sea, al vencimiento. Se calcula aplicando la siguiente fórmula. Entonces tenemos, recordemos de que esta formulita ya la habíamos visto antes. Acá la vamos a aplicar es porque es a nosotros a quienes nos están ofreciendo el descuento y nosotros tenemos que ser capaces de tomar la decisión al final. Como ya les decía, a nosotros como clientes de esos proveedores no nos interesa nuestro costo de capital, sino que ese descuento que nos está ofreciendo nuestro proveedor a nosotros como clientes debe ser mayor a la tasa del mercado efectiva anual. Entonces, vamos a utilizar la misma fórmula y el mismo procedimiento,
Pero ya la interpretación ya es muy diferente a lo que hacen nuestros clientes cuando somos nosotros los que le ofrecemos el descuento. Entonces, el costo del descuento de pronto pago es igual a descuento sobre 100 menos el descuento. Este primer factor que tenemos acá, que les estoy mostrando, nos va a arrojar una tasa de interés anticipada periódica. Muy bien. Y lo vamos a multiplicar por el segundo factor. Este segundo factor es el número de veces que el año tiene a los días que obtenemos entre los días del plazo total menos los días del plazo del descuento. Entonces, vamos a ver el ejemplo y ya les voy explicando con mayor detalle. Ejemplo, Confecciones La Blusa Rota SAS, nuestro proveedor, tiene como política ofrecerles a sus clientes un descuento de pronto pago en sus facturas con el fin de recaudar anticipadamente su cartera y mejorar su situación de tesorería. Se supone un CK, costo de capital, igual al 32% y la TM, tasa del mercado, igual a 28% efectivo anual. El descuento ofrecido es el siguiente: 3,5 a 5 días, es decir, nos podemos tomar un descuento del 3,5% de descuento si le pagamos al proveedor la factura en los 5 primeros días fecha factura. Y si no, tenemos que pagar el neto a 60 días. Ese es el plazo máximo que nos concede nuestro proveedor, o sea, 60 días. Vamos a reemplazar en la fórmula las variables con sus valores respectivos para obtener el costo del descuento de pronto pago. Entonces tenemos de que sería igual a 3,5 dividido por 100 menos 3,5. Acá nosotros vamos a trabajar el primer factor, que viene a ser una tasa periódica anticipada. Vamos a calcularla. Y eso lo vamos a multiplicar por el segundo factor, o sea, el número de periodos de 55 días que el año comercial contiene en su totalidad. O sea, vamos a dividir 360 días sobre 60 días, que es el plazo máximo que nos da el proveedor, menos los 5 días que tenemos para tomarnos el descuento. Entonces nos da lo siguiente: CDPP, o sea, el costo del descuento de pronto pago, va a ser igual a 3,5 dividido por 96,5, que es la diferencia que hay entre 100 menos 3,5. Y eso lo multiplicamos por 360 dividido 55, que es el número de veces que el año contiene periodos de 55 días. Entonces, al final, nosotros vamos a obtener que el costo de descuento de pronto pago es del 23%, 23,7397%. ¿Cuál es el problema? Que uno muchas veces lo hace en esta forma, multiplicando horizontalmente, y eso no es correcto, porque el resultado es una tasa nominal anual, y nosotros no podemos tomar decisiones con tasas nominales anuales. Nosotros tenemos que tomar decisiones con tasas efectivas anuales. Entonces, esta tasa que acá no nos sirve para nada, hay que desecharla. Nosotros tenemos que calcular es la tasa efectiva anual, que viene a representar el costo del descuento de pronto pago. Vamos a ver cómo lo hacemos entonces. Entonces,
Esto no lo podemos tener en cuenta. Yo se los pongo ahí precisamente para que no vamos a caer en este error. Entonces lo pueden tachar tranquilamente y vamos a ver entonces cómo calculamos la tasa efectiva anual. Entonces tenemos que convertir la tasa nominal anual a tasa efectiva anual capitalizada de manera anticipada. Todo descuento que nosotros le ofrezcamos al cliente o que el proveedor nos ofrezca a nosotros es una tasa anticipada y como tal la tenemos que considerar para poder calcular ISUE, o sea, la tasa efectiva anual. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si 0,036269 lo multiplicamos por 100 para convertirlo a porcentaje, tenemos 3,6269%, que viene a ser una tasa anticipada para 55 días, o sea, 60 menos 5. Y 6,545455 veces. Esta es la cantidad de periodos de 55 días contenidos en el año comercial, que es de 360 días. Con esta información calculamos la tasa efectiva anual aplicando la siguiente fórmula ya conocida. ISUE es igual a 1 sobre 1 menos R sobre N a la N y a esa división le restamos 1. Reemplazando los valores de las variables en la fórmula que acabamos de ver, entonces nos va a quedar lo siguiente. ISUE es igual a 1 sobre 1 menos 0,036269 elevado a la 6,545455. Al resultado de esa división le restamos 1. Y al final vamos a tener una tasa efectiva anual del 27,3551%. En este caso no nos interesa que la tasa efectiva anual ISUE encontrada esté en el rango delimitado por TMICK, o sea, entre 28% y 32% efectivo anual. Porque somos los que tenemos que decidir si nos tomamos o no el descuento. Solamente nos interesa que la tasa de descuento efectiva anual sea mayor a la tasa del mercado, o sea, TM. Como es inferior, no nos tomamos el descuento ofrecido por el proveedor y pagamos a 60 días el valor neto. Tercero, préstamos bancarios de corto plazo. Los préstamos bancarios de corto plazo son en importancia la segunda fuente de financiamiento de una empresa. Toda empresa debe conocer el costo efectivo anual al cual toma un crédito bancario. Para este cálculo, la empresa debe tener en cuenta todas las arandelas financieras que se encuentran alrededor de un préstamo. Son cobradas por el banco al beneficiario de un crédito e incrementan su costo financiero real, tales como estudio del crédito, comisiones, saldo compensatorio, entre otras. O sea, todo esto es lo que se conoce en términos generales como arandelas financieras. Y cada banco pone sus restricciones, sus condiciones, todo lo demás. De manera pues de que nosotros tenemos que ser capaces de calcular el verdadero costo con arandelas o sin arandelas. Muy bien. Esto es según el país donde se toma el crédito o del banco local donde se tienen las cuentas bancarias. Sobre este tema se harán varios ejemplos para ilustrarlo ampliamente, llevando el resultado al cálculo de la tasa efectiva anual, EA. En algunos ejemplos se considerarán plazos mayores a un año. Además, en algunos se elaborará la tabla de amortización. Préstamos bancarios de corto plazo sin arandelas financieras.
En este ejemplo, basta con calcular la tasa efectiva anual, EA, de acuerdo a los términos de pago y la capitalización de la tasa de interés. Ejemplo 1. La fábrica Arequipe Salado SAS recibirá un préstamo del Banco Prestapoquito S.A. por la suma de 50 millones de pesos para pagar en 12 meses con cuotas iguales de 4.727.979,83 centavos. El banco le cobra una tasa de interés del 24% NAMV, o sea, nominal anual mes vencido, y se pide, recuerden de que este tema lo vimos ampliamente en el curso de matemática financiera. De manera pues de que por favor repasen en esos videos que hay del curso de matemática financiera en la sección de las tasas de interés. Muy bien. ¿Qué nos pide este problema? Este ejemplo 1 nos dice A. Calcular la tasa efectiva anual de este préstamo. B. Elaborar la tabla de amortización. Entonces hay que en la solución dar dos respuestas. Muy bien. Vamos entonces a buscar la solución. Tenemos una P de 50 millones de pesos. N es igual a 12 meses y, o sea, tasa de interés es igual al 24% nominal anual mes vencido. Y tenemos una anualidad. Recordemos de que las anualidades son todas las cuotas iguales con las que se paga un crédito y sus respectivos intereses. Acá nos están dando el valor de esa anualidad que está representada con A y que nos dice que es de un valor de 4.727.979,83. Tenemos también la línea de tiempo. Podemos ver acá de que la línea de tiempo contempla 12 segmentos de recta. Cada segmento de recta representa un mes y hay una flechita hacia arriba que en este caso para nosotros sería una salida de caja porque vamos a pagar este crédito que recibimos en el periodo 0 por la suma de 50 millones de pesos. Entonces vamos a tener 12 cuotas iguales de 4.727.979,83 centavos. Y la tasa de interés es del 24% nominal anual mes vencido. Entonces pongamos en práctica los conocimientos que hemos adquirido en las clases anteriores y que también adquirimos en el curso de matemáticas financieras, que también lo dicté de manera gratuita. Entonces vamos a calcular I sub E, que es igual a 1 más R sobre N a la N menos 1. Al reemplazar todas esas variables por sus respectivos valores, nos va a quedar así. I sub E es igual a 1 más 0,24 sobre 12. Esa sumatoria la elevamos a la 12 y al resultado le restamos 1. Al final vamos a tener una I sub E del 26,8242%. Bien, una vez hemos dado la respuesta número 1 que nos pide el problema, o sea, calcular la tasa efectiva anual, vamos a elaborar la tabla de amortización del crédito de los 50 millones de pesos. Entonces, arranquemos con ella y decimos, podemos observar en la parte superior de la hoja electrónica de Excel toda la información que nos ha suministrado el problema, donde nos dice que tenemos un préstamo de 50 millones, tenemos una N, o sea, el número de periodos de plazo que nos dan para pagar,
que es igual a 12 meses. Tenemos una tasa de interés que es igual al 24% nominal anual mes vencido. Y tenemos la anualidad que es del 4.727.979,83 centavos. Ok. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces, lo primero que tenemos que hacer después de colocar toda la información en la parte inicial de la hoja electrónica, pues nos están dando una tasa de interés que es nominal anual. Pero recordemos de que los periodos de pago son mensuales. Yo tengo que trabajar con una tasa de interés mensual. En la celda E4, la tenemos acá arriba, tenemos la tasa de interés que se calcula de manera periódica. Como la tasa original es del 24% nominal anual mes vencido, entonces acá en E4 hemos hecho la operación que aparece en la barra de fórmulas, que nos dice que estamos dividiendo B4, o sea, ese 24% de la tasa de interés nominal anual, y la dividimos por 12. Nos da como resultado una tasa del 2% mes vencida, como lo dice acá. Muy bien, entonces tenemos mes vencida. Ok, esta tasa es la que vamos a utilizar para calcular los intereses, como vamos a ver enseguida. Muy bien, entonces lo importante es de que siempre vamos a la barra de fórmulas para ver qué fórmula es la que utilizamos para obtener un resultado determinado. Continuando con la tabla de amortización, nos paramos seguidamente en la celda E7 y en esta celda E7 nosotros copiamos el valor del crédito que aparece acá en B2. Como podemos ver, la barra de fórmulas, ahí colocamos el contenido de B2. Muy bien. Entonces, en la celda 7 se copia ese valor que se encuentra en B2. Y siempre vamos a mirar la barra de fórmulas. En la celda C8, veanla acá, en la celda B8, estamos copiando el valor que tenemos en B5, donde se encuentra el valor de cada una de las cuotas con las que nosotros vamos a pagar el crédito con sus respectivos intereses. Entonces, todas estas cuotas son iguales y podemos ver la operación que hicimos en B8 acá en la barra de fórmulas. Miren que dijimos de que se hiciera igual a B5, vea B5 y comparen con B8 y verá que son valores iguales. Posteriormente nos paramos en B9 y en B9 simplemente le decimos, vea la barra de fórmulas, le decimos ahí en esa celda de que haga ese valor igual a B8, que viene a ser el valor de la cuota del periodo 1, o sea, el anterior, con el fin de arrastrar. Entonces, nosotros copiamos ese valor de la cuota anterior y apenas lo copiamos, simplemente arrastramos, nos paramos acá en la parte inferior derecha, en ese rectangulito que se nos forma ahí, y lo jalamos o le damos doble clic. Entonces arrastramos hasta el periodo 12,
que se encuentra acá en la fila 19. Entonces todo esto lo arrastramos y nos va a copiar todos los valores que aparecen ahí, porque como el préstamo se va a pagar con cuotas iguales, recuerden de que cada cuota de estas tiene los dos componentes. Uno que viene a ser el valor de los intereses del periodo y el otro que son que corresponden a el abono a capital, o sea, lo que le vamos a abonar a la deuda. Muy bien. En la celda C8, miren que estamos parados ahí, se calcula el valor de los intereses del periodo 1. Miren que estamos al frente del periodo 1 y se fija la celda E4. ¿Qué es la celda E4? Recordemos de que en la celda E4 es donde hemos calculado la tasa de interés periódica que proviene de la tasa del 24% nominal anual mes vencido. Otra cosa que tenemos que mirar en la barra de fórmulas es de que esta celda E4 la hemos fijado. ¿Cómo sabemos de que está fijada? Porque tiene los dos signos de pesos, uno antes de la letra y otro entre la letra y el número. Entonces es muy importante que sepamos de que esa celda está fija, porque Excel cuando va a calcular los intereses siempre se va a remitir a esta celda E4 para tomar la tasa de interés. Por eso la debemos de fijar. Si no la fijamos, Excel no sabe entonces cómo ubicar la tasa de interés que va a aplicar para el cálculo de los intereses. Muy bien. Luego nos paramos en D8. ¿Qué vamos a hacer en D8? Miren que es la columna de valor abono a capital. Y ya sabemos de que el abono a capital es simplemente la diferencia que hay entre el valor de la cuota menos los intereses. Esa diferencia que tenemos entre el valor de la cuota menos el valor de los intereses se debe a que nos va a dar el valor que sí le vamos a abonar al saldo de la deuda, porque es que los intereses no se le pueden abonar a la deuda porque ellos corresponden al banco, son los ingresos del banco, es el derecho que tiene el banco por habernos facilitado unos recursos financieros. Entonces únicamente a la deuda se va a abonar esa diferencia, que en este caso es de 3.727.979,83. Muy bien. Posteriormente nos paramos en la celda E8 para actualizar el saldo de la deuda una vez hemos pagado la primera cuota y poder abonarle lo que aparece en la columna abono a capital, o sea, esos 3.727.979,83. Entonces tomamos el saldo de la deuda del periodo anterior, le abonamos ese valor que tiene la primera cuota que ya le pagamos al banco y obtuvimos la diferencia de 46.272.020,17. Eso es lo que le estamos debiendo al banco después de pagar la primera cuota de estas 12 que nos dio el banco para pagarle. Muy bien. Y así tenemos que hacer mes a mes. ¿Qué hacemos posteriormente? Pues simplemente lo que hacemos es de que señalamos aquellas celdas que todavía no hemos arrastrado para llevar hasta el periodo 12. Entonces tomamos la celda C8, la señalamos, también señalamos D8 y también señalamos E8. Al señalar las tres, podemos arrastrar acá de este triangulito, de este rectangulito que se nos forma ahí, arrastramos hasta el periodo 12. Muy bien. Entonces, al arrastrar hasta el periodo 12, nosotros podemos arrastrar las tres columnas de una vez. O lo podemos hacer columna por columna. Me paro acá en C8 y arrastro hasta el periodo 12. Lo mismo hacemos con la columna D y con la columna E. O tomo todas las que quiera.
yo puedo inclusive en la B haber colocado la primera y después de mirar cuáles son las celdas que yo tengo que fijar, entonces señalo todo y arrastro todo lo que sea. Ganamos mucho tiempo, por eso debemos de tratar de ganar tiempo, que es lo que hace el Excel. Es una excelente herramienta. Al final nos quedaron 2 centavos, pero esos 2 centavos nosotros los ignoramos porque realmente es una cantidad poco relevante, poco significativa. Entonces el banco al final, ¿qué nos dice? Hombre, usted quedó debiendo 2 centavos. Entonces en la última cuota, en vez de pagar 4.727.979,83. Entonces haga el cheque con 85 centavos para que acá le queden cero. Si fuera negativo, entonces lo restamos. Miren que no hay ningún inconveniente con eso. Ok. En esta forma, nosotros hemos llegado al final de la clase. No nos queda sino felicitarlos porque hemos culminado con éxito esta 7ª clase de la sección 3 de nuestro excelente curso de matemáticas, este curso de finanzas de capital de trabajo, método fácil de aprender, el cual te ayudará a triunfar en tu vida profesional. Ya se empieza a conocer la importancia que tiene la administración eficiente de los pasivos corrientes. Y es que en este tema vamos a hacer una cantidad de ejercicios muy importantes que yo sé que les va a gustar a ustedes, porque esta parte de los pasivos pues es un tema largo, porque de todas maneras también vamos a contemplar ahí moneda extranjera y vamos a hacer ejercicios con moneda extranjera, que es complicadito, pero ahí vamos llegando ya paso a paso, poco a poco. Muy bien, entonces parte eficiente de los pasivos corrientes para obtener una buena salud financiera en la empresa. Anímate a dar el siguiente paso con el cual ascenderás un peldaño más en la escalera que te llevará al éxito profesional. Universo Virtual Comunicaciones Radio y Héctor de Jesús Cadavid Jiménez los invitamos para que visiten la página www.matemáticafinancierafacildeaprender.com. Y también en YouTube, Miscelánea Empresarial, van a encontrar todos los videos que estamos viendo semana a semana en este curso de finanzas, pero también ahí van a encontrar todos los videos del curso de matemáticas financieras que vimos hace unos días. En Facebook también estoy colocando los videos, compartiéndolos con ustedes para que los tengan a mano y puedan estudiarlos de manera que no hay ningún inconveniente. Pueden estudiarlo las veces que quieran, de manera pues de que no hay ningún inconveniente con eso. Y le doy mis agradecimientos a la empresa Confecciones Flor de Lis. Ya saben que es una empresa que confecciona ropa interior femenina, que vende al mayor y al detal a los precios más bajos del mercado, y que se contactan con ellos en el teléfono 301-766-0301 o al fijo 477-5820. Y les muestro nuevamente mi libro, que lo pueden conseguir en esa página que les acabo de dar. Está a un precio muy asequible, es asequible a cualquier presupuesto y espero les sea muy útil. Gracias.